Saludos. En este momento hablaremos acerca de uno de los temas más escritos, estudiados, debatidos de todos los tiempos. Hablaremos acerca del liderazgo y toma de decisiones. ¿Por qué el liderazgo es un tema tan estudiado a través de los tiempos y que ha evolucionado tanto? Porque viene intrínseco en el ser humano desde su creación. Dios nos formó en una familia donde hay roles, hay autoridad, hay que ejercer autoridad. Y en las instituciones y en universidades hay jerarquía, hay personas subordinados, hay personas que ejercen autoridad. Por lo tanto, la palabra líder va del lado de la mano del ser humano. Lo veremos este tema con los estilos del liderazgo con el señor Lenin Mena o un servidor, funciones del directivo actual a cargo de Argentina Figueroa, el proceso de toma de decisiones del rector con Patricia Peña y el subtema género y liderazgo con Cristina Castillo. Hablando de los estilos del liderazgo, como mencioné anteriormente, existen muchos modelos y muchos estilos de liderazgo. Pero en este momento nos centraremos en el modelo de liderazgo de amplio espectro o el Full Range Leadership Model, escrito por el señor Downtown, pero usaremos el estudio del doctor Arenas en la Universidad del Aire de Estados Unidos. ¿Cómo evolucionaron el estilo de liderazgo a través de los tiempos? A principios del siglo XX se pensaba que el hombre nacía con cualidades innatas que lo diferenciaban de otras personas y eso hacía que el hombre fuera un líder. Tenemos el ejemplo de Moisés para los judíos, Lincoln para los esclavos, Churchill para los británicos, Napoleón Bonaparte, Gandhi, entre otros. William James en el año 1880 desarrolló esto como la teoría del gran hombre, porque generalmente a través de los tiempos el hombre ejercía esa posición de liderazgo y ejecutaba cambios que cambiaban el curso de la humanidad. Pero más adelante, Stoddgill en el año 1948 comenzó a estudiar la teoría de rasgos. Se pensaba que existían rasgos absolutos en las personas que lo diferenciaban de los que no ejercían un liderazgo a los que sí tenían ese liderazgo. Pero en la conclusión que llegó Stoddgill pudo darse cuenta de que no había mucha diferencia entre líderes y seguidores, ya que estos seguidores tenían el impulso, la determinación y la capacidad a veces igual o mayor que su líder. En los años 40 y 50, 20 años después aproximadamente, la Universidad de Michigan en Estados Unidos comenzó a estudiar la conducta y ya no se enfocaba en los rasgos y desarrolló lo que se llama la encuesta de las organizaciones. Esto consistía en una entrevista que se le realizaba al líder de un departamento de alta producción y al líder de un departamento de baja producción. Pudieron darse cuenta de que en el departamento de baja producción había un tipo de liderazgo donde se llevaba al empleado a conseguir los objetivos de la institución o de la organización. A esto se le llamó liderazgo transaccional. Luego, en el departamento de alta producción se determinó que el líder se enfocaba más en la persona, en su necesidad, en el ser humano. Y a ese tipo de liderazgo ejercido se le conoció como liderazgo transformacional. Más adelante, Downtown escribe un libro en el año 1973 definiendo el modelo de liderazgo de amplio espectro. De este hablaremos ahora. Este modelo consiste en el liderazgo transaccional definido, el liderazgo transformacional y en el 1978 McGregor incluye el liderazgo laissez-faire. Déjame lo explico. El liderazgo laissez-faire es el tipo de líder ausente, es más bien un modelo de no liderazgo. Se caracteriza porque la persona que ejerce autoridad, tu jefe, tu superior, nunca está disponible, no se interesa por los objetivos de la empresa y da como resultado niveles bajos de producción en instituciones y un descontento en los subordinados. Es un modelo más de no liderazgo. El liderazgo transaccional es parte del modelo de amplio espectro. Se divide por McGregor en el liderazgo con incentivo contingente y liderazgo de gestión por excepción activa o pasiva. ¿En qué consisten estos liderazgos? El liderazgo de incentivo contingente es cuando el líder decide acordar con sus subordinados una recompensa por alcanzar objetivos. Es decir, hay una recompensa económica de permiso o de ascenso y muchas empresas o universidades crean acuerdos firmados con esos empleados. Muy efectivo en algunas organizaciones. Otro tipo de liderazgo transaccional es el activo, que es cuando el líder
monitorea constantemente el desarrollo de su empleado para alcanzar el objetivo de la institución de una manera activa, interviniendo en todo tiempo cuando el empleado se equivoca. El liderazgo por excepción es también supervisado por el líder, pero solamente interviene cuando ya lo considera estrictamente necesario. Actualmente ese tipo de liderazgo, es muy utilizado dentro de las universidades, pero últimamente se ha desarrollado un modelo de liderazgo escrito en el libro de Downtown y reflexionado por McGregor, es el liderazgo transformacional. Ese también fue el que se descubrió en la Universidad de Michigan a través de las entrevistas. Un líder transformacional se caracteriza por 4 cosas. Tiene una influencia idealizada, tiene una motivación inspiradora, una estimulación intelectual y una consideración individualizada. ¿Qué significa todo esto? El líder transformacional tiene influencia idealizada porque las personas lo ven como un ejemplo a seguir. Es una persona que siempre hace lo correcto, los valores personales lo incluye en su trabajo. Tiene una motivación inspiradora que es una herramienta utilizada por líderes actuales como Mark Zuckerberg, entre otros, que motiva a su personal a poder dar más de lo que actualmente ellos dan. La estimulación intelectual en este tipo de liderazgo es un líder que premia la innovación. No es el líder que te castiga cuando tienes una idea o piensas diferente de él. Es el líder que premia, que te incentiva a que puedas tener una manera distinta de pensar, una forma de modificar los procesos internos dentro de la organización. Y la consideración individualizada es simplemente cuando este tipo de líder dedica el tiempo personalizado a cada uno de los empleados bajo su mando para poder escuchar qué siente, qué vive esa persona dentro del departamento o fuera del departamento. Esta consideración es uno de los puntos más fuertes de este tipo de liderazgo. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos inducir a las instituciones al liderazgo? Lo primero que debemos hacer es entender la necesidad de poder conocer a profundidad qué tipos de liderazgo hay y en cuál de esos modelos estoy yo ejerciendo el liderazgo o me están ejerciendo a mí. Es entender a nivel institucional, familiar, personal, cuál es el modelo de liderazgo que ejerzo y debo de ejercer. Para eso existen encuestas, existen charlas, hay un sinnúmero de información. Pero otro método que puede utilizar cualquier institución o persona o líder es el método de la introspección. A nivel mundial, muchos líderes desarrollan un diario de liderazgo. Consiste que diariamente el líder se hace un análisis interno y ve cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, las escribe en un diario y se compromete día por día a mejorar esas debilidades. Otra cosa que puede hacer una institución o una persona es la consideración individualizada, formarla como parte del proceso estándar de un departamento para que cada día el líder pueda tener ese encuentro con su empleado que lo haga sentirse parte de la empresa. Recursos como la retroalimentación, encuestas, algunos son utilizados, pero también podrían fortalecer la forma en la que inducimos este tipo de liderazgo en una institución. Como les dije anteriormente, todo esto ha evolucionado y nos lleva al liderazgo transformacional, pero los dejo con Argentina Figueroa, quien nos hablará acerca de las funciones del directivo actual. Gracias, Lenin. Continuando con el tema de la función directiva actual, vamos a definir de acuerdo a José María Bestiana, que dice que la dirección directiva es un proceso dinámico de una persona sobre otra u otras personas que orientan su acción al logro de metas y objetivos compartidos, de acuerdo con la toma de decisiones que le confiere su poder. Basado en esto, vamos a encontrar que hoy día las funciones del directivo actual se ha ramificado en 5 funciones importantes: la planificación, la organización, la dirección, la motivación y el control. La planificación es cuando el director debe de precisar las metas, así como establecer las estrategias que utiliza para lograrlo. Aquí el director debe de trazar esos planes, coordinar las tareas, especificar los responsables. La función de organización, para esto debemos de dividir por áreas de acción, delegar la capacidad de la toma de decisiones,
repartir eficientemente los recursos humanos, materiales, económicos. En la organización hay que determinar quién lo hace, cómo se hace la tarea y quién está encargado de ello. La función de dirección, lo que es la gestión propiamente, el director debe demostrar competencias en diferentes áreas como líder, mostrando estrategias de organización, el uso eficiente de los recursos, la mejora de sus competencias personales, la confianza en el equipo, el delegar tareas, el ejercicio de su autoridad. Esta es la fase de administración de recursos. La función de motivación, el directivo debe coordinar las reacciones positivas de los miembros de su organización e identificar cuáles son esas negativas para transformarlas en impulsos positivos. Promover los factores motivantes, desarrollo de competencias, reconocimiento personal, beneficios sociales. Y por último, lo que son la función de control. Hay una ejecución de los planes por parte del director, corrección de desviaciones si es necesario, sintonía del equipo, cumplimiento de plazos y hay un seguimiento de lo que son los resultados. Vimos las funciones. Ahora, ¿cuáles roles juega el director? Para organizar nuestras ideas desarrollamos los roles de acuerdo a Henry Misper, quien en 1983 propone un esquema ordenado para el desarrollo y análisis del conjunto de actividades de las cuales son responsables los directivos y la nombró roles del administrador. Estos roles Henry Misper la divide en 3 grupos: interpersonales, informativos y decisionales. Los interpersonales muestra al directivo como cabeza visible. Es un jefe símbolo, está obligado a realizar deberes. Es un líder, responsable de la motivación de sus subordinados, responsable de reunir el personal, capacitarlos. Es un enlace, debe establecer las redes horizontales para relacionar áreas y sectores y redes externas para integrar la organización. En los roles informativos, el directivo es monitor, busca y recibe, amplía una información interna y externa para comprender a fondo lo que es la organización, cuál es su ambiente. Es también difusor, transmite la información recibida de fuera hacia los subordinados y demás miembros de la organización. Pero también es portavoz, transmite la información a gente de fuera sobre los planes, la organización, la política del organismo, las acciones, los resultados. Y los roles decisionales, aquí el directivo es un empresario, busca las oportunidades, realiza proyectos de mejora, es gestor de anomalías, responsable de acciones correctivas, asignador de recursos, negociador, es el representante de la organización en los principales negocios que se realizan. Finalmente vamos a ver los retos del directivo actual. Hay 2 cosas claves para el directivo: las personas y los resultados. El directivo líder debe demostrar valores, uno basado en resultados y otro basado en su integridad, en la innovación, en el respeto por la gente. El directivo actual debe ser un líder transformacional. Debe de manejarse con una buena dosis de humildad, confiar más en las personas, respetar a sus colaboradores, rodearse de los mejores e incluso mejores que él. Y estos a su vez deben de elegir gente con talento. Este directivo debe de concentrar su objetivo primario e ineludible, debe ser lo primero. Aprender a delegar, confiar en las personas, ser un líder cercano, evitar la altivez, la arrogancia. Debe mezclarse con su equipo, dar la cara, ser visible, accesible. Encontrar un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Un buen líder se tiene que adaptar mejor que nadie a las nuevas situaciones. Provocar cambios antes de que esos cambios lo cambien a él, ¿verdad? El cambio se logra entre todos. Hay que lograr pequeñas victorias para que el equipo vea que se va en la dirección correcta. Liderar en la adversidad, mantener una actitud positiva y proactiva. Definir la situación, marcar los objetivos, señalar los obstáculos y superarlos. Hay que identificar a los pesimistas, dedicarle el tiempo justo y asignarle cargas de trabajo suficiente. Comprometerse con la empresa, reconocer lo que es un buen trabajo.
hacer un reconocimiento emocional y económico, brindar respeto y credibilidad a nuestros subordinados. Para concluir, quiero presentar un párrafo de Loyola y Trista que habla sobre la universidad y dice que la universidad diferente para una sociedad diferente será posible solo cuando cuente con directivos también diferentes. Esto que sean capaces de actuar inteligentemente y con liderazgo en cuanto a la toma de sus decisiones y a la adecuada orientación para recorrer los caminos de la universidad moderna, con una mejor dinámica y sintonía con las nuevas necesidades humanas y sociales. Continuando lo que son las presentaciones, tenemos a Patricia Peña, que va a desarrollar el tema de lo que son las decisiones. Muchas gracias, Argentina. Cuando hablamos de tomar una decisión, nos enfrentamos a un proceso analítico y sistemático a través del cual se realiza una elección entre diferentes opciones, bien sea a nivel personal, laboral u organizacional, con el fin de resolver un determinado problema que se tiene en la actualidad o para enfrentar un potencial problema que se puede presentar en un determinado momento. En el caso particular de las instituciones educativas, la toma de decisiones es de mucha importancia para desarrollar las funciones administrativas de planificación, de organización y de control, las cuales les estuvo mencionando Argentina Figueroa en el tema anterior. Estas actividades se llevan a cabo para el normal desarrollo de los procesos académicos y administrativos, sobre todo porque el objetivo principal de una institución educativa es contribuir con el aprendizaje y desarrollo integral de la ciudadanía para el bien de la sociedad en general. Ahora bien, ¿cuáles son los factores a tomar en cuenta en el momento de tomar una decisión? Primeramente vamos a definir las restricciones, es decir, las limitaciones que tenemos. Luego vamos a evaluar la relación costo-beneficio. Luego pasamos a analizar el panorama utilizando métodos cualitativos y cuantitativos. Inmediatamente observaremos los factores internos formales y los internos informales, como por ejemplo la cultura organizacional, los hábitos y la experiencia. Y finalmente, de manera paralela, estaremos evaluando los factores externos, como son políticos, económicos, entre otros. Una vez identificados los factores mencionados anteriormente, procedemos a aplicarlos de una manera en base a un esquema de pasos o etapas a seguir. Primero, identificar y analizar el problema, dónde vamos a trabajar, qué vamos a hacer, qué es lo que sucede con este problema. Utilizamos también luego un segundo paso, como es la investigación, que es obtener la información, recopilar los datos que nos servirán para tomar la decisión. Luego la determinación de parámetros, que vamos a establecer suposiciones relativas al futuro y al presente, efectos como costo, variables y otros más. Luego está la construcción de una alternativa, que viene siendo la solución de problemas que puede lograrse mediante alternativas de solución. En quinto paso tenemos la aplicación de la alternativa. Ahí vamos entonces a tomar la alternativa que nosotros entendemos que es la más apropiada. Especificación y evaluación de la alternativa. Ahí este paso ya va a ser el definitivo, donde vamos a evaluar diferentes opciones dentro de las alternativas que tenemos planteadas y tenemos que evaluar los resultados esperados y los efectos esperados. Luego viene la implantación. Una vez elegida una alternativa óptima, entonces se deberán planificar las actividades e implementarla y ejecutarla con un seguimiento. Finalmente viene la evaluación de los resultados. Ya implementada la alternativa, vemos cuáles son los resultados que pudimos obtener y si va acorde a lo que nosotros esperamos y probablemente actuar en base a acciones correctivas. También dentro del tipo de decisiones nos podemos encontrar con aquellas que están influenciadas con la condición. Está la condición de certidumbre, que son aquellas que se tomarán con certeza, ya porque tiene una información confiable, exacta. La de incertidumbre, que es todo lo contrario, donde no tenemos la certeza. Ahí tenemos falta de información y de datos. Y en condiciones de riesgo, así que se conocen las restricciones y existe información incompleta, pero es objetiva y confiable. Ahora, vamos a pasar al tema específico de la toma de decisiones del rector. Veamos lo siguiente. Independientemente de las estructuras de gobierno universitario, donde nos encontramos con diversos tipos de gobernanza, tales como un consejo directivo, una junta de regentes, siempre existirá un directivo ejecutivo ya mayormente denominado como rector, el cual se encarga de realizar funciones directivas de todas las actividades de planificación, organización y control de la universidad en todos los ámbitos.
Dicho esto, podemos señalar que el rector tiene una gran responsabilidad y cuyo éxito dependerá en gran medida del aprovechamiento óptimo de los recursos en general, contando con una estructura organizacional que asegure su participación constante en lo académico, técnico y administrativo. De acuerdo con lo señalado por el señor Cons, un conocido escritor estadounidense, todo rector debe tener la capacidad de desarrollar alternativas para tomar una decisión según los siguientes 3 métodos. La experiencia, que es el mejor maestro, ya que una persona analiza su experiencia con cuidado y extrae de ella las razones fundamentales de éxito y de fracaso. La experimentación, que es una forma obvia de escoger entre alternativas y es probar una de ellas. Y luego la investigación y análisis, que significa solucionar un problema primero que realmente es necesario comprenderlo, o sea, es necesario pensarlo primeramente. Como podemos ver, la posición del rector es vital para que la institución esté bien encaminada y las consecuencias de sus decisiones representan el futuro de la misma. No importa el tipo de institución en la que se encuentre, ya sea pública o privada, el rector estará sujeto a una serie de lineamientos contemplados en los estatutos y reglamentos y a la vez deberá cumplir con la filosofía y valores enmarcados en los mismos y en la estrategia general. Dicho esto, todo rector tomará decisiones siendo un fiel cumplidor de las leyes externas e internas. Igualmente, como director ejecutivo, sus funciones están especificadas, dentro de las cuales podemos encontrar decisiones que no requieren de la aprobación del Consejo Superior, sino que le han sido adjudicadas para ser tomadas según su criterio y capacidad de deliberar en diferentes situaciones. Existen otras, las cuales competen al Consejo, por lo que deberá recurrir a un proceso interno de sometimiento, para lo cual el rector cuenta con un equipo de trabajo en rectoría y demás unidades que lo acompañan en el proceso, como son los vicerrectores, decanos y coordinadores. Podemos ver entonces que el proceso de toma de decisiones del rector dependerá de sus capacidades, criterios, convicciones y del soporte interno que le brinda apoyo en todas las áreas. De acuerdo con el estudio de Anwell, los rectores universitarios tienen la importante tarea de crear un clima organizacional adecuado. Deben ser capaces tanto de obtener información objetiva, transparente y fiable para las negociaciones necesarias, así como transmitirla de manera confiable y adecuada. Por tanto, el tipo de liderazgo del rector, el tipo de liderazgo que el rector desarrolle será vital para lograr sus objetivos marcados. En ese sentido, ¿cuáles son los estilos de liderazgo asumidos por el rector? Nosotros vimos anteriormente cuáles son estos estilos que Lenin mencionó anteriormente. Ahora bien, según el estudio sobre el liderazgo de los rectores frente a la tercera misión, la Universidad Visiones Globales, Miradas Locales, realizado en México, en el ámbito de la educación, muchas investigaciones al respecto coinciden en que el liderazgo transformacional es el estilo más adecuado para que las universidades sean cumplidas, las necesidades de las universidades sean cumplidas, y resulta más eficaz, pues favorece y promueve la colegiabilidad, la autonomía y la participación en la toma de decisiones. En síntesis, podemos concluir que las tareas de los líderes universitarios emprendedores coinciden con la propuesta del transformacional al argumentar que se requiere un liderazgo intelectual y visionario para aplicar este concepto con el contexto específico en la educación superior y de su cultura, misión y estrategia. A continuación, compartiremos con ustedes una entrevista con el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, quien nos compartió sus opiniones respecto a la toma de decisiones del rector desde su punto de vista. Tomar decisiones es una actividad permanente de los seres humanos. En realidad lo hacemos tanto que lo hacemos sin apenas darnos cuenta, en la misma forma en que respiramos, o en la misma forma en que caminamos, o en la misma forma en que voy escogiendo las palabras como parte de esta conversación. Sin embargo, cuando se trata de tomar decisiones como parte de un ejercicio de liderazgo, como parte de un ejercicio de liderazgo institucional, esa actividad tan común se torna especialmente relevante por sus implicaciones para la vida de las organizaciones y para la vida de las personas que constituyen las organizaciones. En el caso particular de la toma de decisiones como parte de un liderazgo universitario, es claro que existen elementos comunes con las decisiones en otros ámbitos, como sería, por ejemplo, la necesidad de conciliar objetivos en conflicto y la necesidad de pensar en las implicaciones que vayan más allá de lo inmediato. Pero también es posible identificar elementos que son específicos o que se presentan con mayor intensidad en un contexto universitario, como es la necesidad de vivir en grado extremo con la diversidad y la criticidad. Una universidad es
por definición, un ambiente diverso. Una universidad, por definición, es un ambiente crítico. No existe una sola decisión relevante que no sea sometida al escrutinio de cientos de personas, personas cuyo ejercicio permanente es justamente pensar, reflexionar, imaginar mundos u opciones distintas. Por tanto, si tuviera que identificar un elemento propio de la toma de decisiones en un contexto universitario, yo diría que se trata de un ejercicio persistente de vida democrática. Esa es la mejor definición. Pasaremos con nuestra compañera Cristina Castillo, que nos hablará sobre género y liderazgo. Continuando con nuestro tema, género y liderazgo, el cual ha generado mucha polémica a lo largo de los años, hablaremos un poco de la perspectiva histórica. En la década de los 90 se marcó el inicio de una nueva era, la que condujo a las mujeres al liderazgo. Hoy en día la participación de las mujeres en el mundo de los negocios es notable, abriéndose camino en actividades que tradicionalmente correspondían al sexo masculino, alcanzando posiciones laborables inimaginables en el pasado. Sin embargo, existen factores limitantes, como lo son la falta de modelos a seguir, la desigualdad salarial y la actual discriminación. Podemos hablar un poquito de lo que son las características culturales de los estereotipos de género. A la masculinidad se le atribuye lo lógico, lo analítico, lo determinado, lo dominante, lo fuerte, lo activo físicamente y la baja aversión al riesgo. Por el contrario, a la feminidad se le atribuye lo emocional, lo flexiva, lo voluble, lo obediente, débil, pasiva físicamente y la alta aversión al riesgo. La líder de la antigüedad, para sostener su autoridad, debía asumir las mismas actitudes y estrategias de sus colegas masculinos. Debía demostrar que era tan o más capaz que cualquier hombre de ocuparse de su posición. De lo contrario, se exponía a una deposición segura. Y el líder de la antigüedad, que básicamente no manejaba los conceptos de igualdad, de derechos humanos y de ética que hoy tanto debatimos, se regía abiertamente por la condición y la fuerza bruta, entre otras políticas de negociación de tipo maquiavélico. Pero solo fue con el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial que las mujeres comunes y corrientes, por así decirlo, tuvieron la oportunidad de realizar actividades que anteriormente se habían reservado solamente para los hombres. Hasta aquel entonces, por primera vez, la mujer se encontraba fuera de casa y de sus quehaceres y deberes correspondientes. Dadas las circunstancias, podían y tenían que trabajar para mantenerse económicamente. Se hallaban en las fábricas, los hospitales, los comercios y las oficinas en general. Sin embargo, permanecieron excluidas de las posiciones de mando y discriminadas con salarios inferiores. Con el regreso de los soldados, muchas mujeres fueron relegadas a sus hogares. No importó si habían adquirido experiencia, si se habían desempeñado con eficiencia. El problema radicaba en que los hombres habían vuelto y reclamaban su estatus predominante en la sociedad. A raíz de este suceso, tomaron mayor auge los movimientos alrededor del mundo. Las primeras manifestaciones y reclamos de igualdad entre género lo inició el grupo de las sufragistas en Inglaterra a comienzos del siglo XX. Fue el primer paso para dejar de ser ciudadanas de segunda clase. Al adquirir el derecho de voto femenino, se logró que se presentase mayor atención a la voz de las mujeres en el ámbito político. En el caso de República Dominicana, es en el año 1942 que se implementa por primera vez el voto de las mujeres. En Latinoamérica y el Caribe, los cambios han sido significativos, aunque aún falta mucho por hacer. En República Dominicana, sin embargo, la mujer ha recibido apoyo para ser capacitada y poder entrar al terreno laboral dirigiendo alguna entidad o siendo proveedora del Estado, dando de este modo grandes cambios en la participación de la mujer en posiciones de peso. En 1990, solo el 9% de los escaños parlamentarios en la región latinoamericana eran ocupados por mujeres. En el día de hoy, aproximadamente el 28% de esos escaños son ocupados por féminas. En la región somos el 50% de la población, estamos obteniendo acceso a mayor educación y títulos educativos en mayor proporción que los hombres. Y este tipo de capacidades deben estar reflejadas en el liderazgo público y privado. En el caso específico de República Dominicana, actualmente el 19% de las mujeres está participando como congresista y se estima que este promedio ha subido en las últimas elecciones a un 24%. Más del 60% de los puestos de servicios públicos en el país son ocupados por mujeres y de este porcentaje el 58% estas posiciones de liderazgo. Esta cifra está concentrada en los dos ministerios, lo cual es salud y educación, donde se encuentra el 80% de los servidores públicos.
Hablemos un poco de las diferencias y los mitos. Sin duda alguna, no podemos ocultar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en el área de los negocios. Por ejemplo, sociólogos contemporáneos han llegado a definir un estilo de liderazgo congruente al género. Como vemos en las imágenes, esto quiere decir que hombres y mujeres dirigen a sus subordinados de formas diferentes. Las diferencias consisten en que las mujeres prefieren un estilo democrático, mientras que los hombres se sienten más a gusto con un estilo directivo. Dentro de los mitos y las diferencias de género está el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo directivo que se le atribuye a los hombres consiste en mando, control, autoridad e influencia. Sin embargo, el estilo democrático que se le atribuye a las mujeres es más participativo, comunicación, valoración, inclusión, carisma y habilidades blandas. Se utiliza el mito de las diferencias biológicas también para explicar la ausencia de las mujeres en posiciones de liderazgo, pero más que la lógica, lo que cuenta es la socialización. De acuerdo con la información de las Naciones Unidas más reciente, la representación de las mujeres en los parlamentos de todo el mundo es de un 22%. La representación de mujeres en el poder legislativo en República Dominicana asciende a un 19%. Hace menos de un siglo los hombres tenían el monopolio de la autoridad legal, el poder político y civil y el derecho a la propiedad. Los mitos son creencias falsas que atribuyen que a las personas interpreten su realidad a través de ellas, rechazando cualquier contraejemplo que no encaje con sus expectativas. Los mitos alimentan los estereotipos y los prejuicios. Y así como un mito, el de las diferencias biológicas, es el argumento que más a menudo se utiliza para explicar la ausencia de las mujeres en las posiciones de liderazgo o de alto nivel, de segregación ocupacional por sexo. También podemos decir que debemos cambiar el sistema que fue forjado y desarrollado para los hombres. Claro que hombres y mujeres son distintos, pero no porque su cerebro, sus capacidades sean distintas, sino porque su sexualidad es diferente y ello tiene consecuencias físicas y sociales. Confío en que a medida que las nuevas generaciones se incorporan y las mujeres vayan desempeñándose en puestos de poder y realizando así aportes cada vez más significativos, la discriminación sexual llegará a erradicarse. La estabilidad y la sostenibilidad de nuestra sociedad necesitan el equilibrio del género, porque una sociedad justa no puede seguir permitiéndose el lujo de desaprovechar la inteligencia y la creatividad de millones de mujeres. Hablemos un poco sobre la cultura de género en las organizaciones educativas. A pesar de lo que denominamos progreso económico y social, resulta paradójico que la cuestión básica con relación al género permanezca inmutable, lo que nos lleva a un sinnúmero de interrogantes. Número 1. ¿Emplean hombres y mujeres diferentes estilos de liderazgo? 2. ¿Explicarían estas diferencias la poca presencia femenina en los puestos directivos? 3. ¿Qué aporta el estudio de las posibles diferencias entre hombres y mujeres en sus estilos de liderazgo a la explicación de la poca presencia femenina en puestos directivos? 4. ¿Nos llevaría esto a concluir que no son diferencias en los estilos de liderazgo, lo que explicaría el poco acceso a las mujeres a los puestos directivos? 5. ¿Concluiríamos con que podrían ser esas diferencias las que explicarían la escasa presencia de la mujer en dichos puestos? Y por último, ¿son las diferencias en los estilos de liderazgo o son otras diferencias las que explicarían esta situación? Y para ayudarnos a dar respuestas a estas interrogantes tenemos con nosotros a la señora Lourdes Contreras, coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC. La diferencia sexual se traduce en la sociedad en desigualdades sociales, múltiples formas de desigualdades sociales, y estas tienen sus manifestaciones en el sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior. Los liderazgos en el sistema educativo tienden a reproducir los liderazgos en todos los demás ámbitos, en los ámbitos familiares, en los ámbitos laborales y también, lógicamente, en los ámbitos educativos. Los liderazgos plasmados, pensados, estructurados desde lo masculino, que es el paradigma humano predominante, pues tiene sus manifestaciones en formas autoritarias de gestión, formas autoritarias de docencia, formas autoritarias de relacionamiento. Por eso, la gestión que reivindica las
la superación de las desigualdades busca los liderazgos de las mujeres como liderazgos acogedores, liderazgos que superan esa jerarquía estructurada y en consecuencia deben ser la marca de las mujeres en el sistema educativo. Todavía esa no es una realidad histórica ni en la República Dominicana ni en muchos otros países del mundo, sin embargo es la gestión buscada. Son los liderazgos de construcción colectiva que postulamos desde las mujeres, de las feministas y las feministas en el ámbito académico. Finalmente, podemos decir que existe una contradicción en los centros educativos, en los que por un lado hay un elevado número de profesoras que ejercen sus funciones en las tareas docentes y por otro lado, las estadísticas son tan persistentes en demostrar que el número de mujeres en puestos directivos en centros educativos es mucho menor de lo que correspondería en proporción a su presencia en esta profesión. Esta situación supone que, aunque en la teoría o en las leyes hablemos de igualdad entre hombres y mujeres, el modelo de educación que transmitimos en la práctica real en nuestras organizaciones contribuye a desarrollar una cultura, unas formas de hacer, unas costumbres y una práctica implícita contraria a los planteamientos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y esto es importante porque lo que las futuras generaciones de hombres y mujeres aprenden en la escuela no es solo lo que le transmitimos, sino también lo que ven y viven en las organizaciones y en el funcionamiento de estas instituciones en las que pasan al menos 14 años de su vida. Concluimos diciendo que el buen líder se tiene que adaptar mejor que nadie a las nuevas situaciones, provocar cambios antes de verse obligado a hacerlos. Un rector tiene poder cuando ostenta un poder legítimo, dispone de uso de recursos y cuenta con un margen de discrecionalidad para la toma de decisiones. El directivo actual debe ser líder transformacional, debe de manejarse con una buena dosis de humildad, confiar más en las personas y respetar a sus colaboradores. Adoptemos una nueva tendencia de liderazgo donde disminuyamos los impactos de género combinando lo mejor de ambos rasgos, pues a fin de cuentas el ser humano debe optar siempre por el equilibrio y la síntesis en todas sus facetas.